Punto. Odio almohadilla 5. Seguridad. Evidentemente, un coche del siglo pasado no puede presumir de contar con sistemas de seguridad activa y pasiva al nivel de hoy. Por lo tanto, no se podría hablar en absoluto de la seguridad bastante baja, según los estándares actuales del Supra, si no fuera por un detalle. En un automóvil de tracción trasera con motores bastante potentes, diseñado para una conducción activa y a veces incluso con un caja de cambios manual, es necesario poder no solo conducir, es decir, conducir un automóvil. Por eso quienes conducen o han conducido este coche dicen algo como esto: cuando eres un conductor de Supra, estás concentrado, sereno, con las manos en el volante listo para cualquier situación, simplemente porque no puedes relajarte. Baja la guardia, y ella intentará matarte. Bueno, ¿cómo podría ser de otra manera, si no hay asistentes, ni airbags? De hecho, en lugar de ellos, hay una orgullosa inscripción Supra. La nota sobre los airbags se aplica solo a los coches anteriores al rediseño, en los que incluso se ofrecía como opción el airbag del conductor, por lo que es posible que algunos coches no lo tengan. Y entonces, solo las habilidades de conducción desarrolladas podrán salvarlo. Y, sin embargo, hay cierta contradicción en esta razón para no gustarle el Supra. Parece peligroso, pero, por otro lado, existe esta opinión. Yo diría que el coche intenta matarte, pero eso es lo que te atrae. Este es el punto clave. Supra se compra para las emociones fuertes, y no para sofárselo, mientras Strauss baila un vals por la ciudad, con una taza de café en una mano y un croissant en la otra. Y solo se acuerdan de la seguridad cuando tienen que viajar en este coche, por ejemplo, con niños. Sin embargo, si surge esa necesidad, normalmente intentan cambiar el Supra por otro coche. Y si no quiere hacer esto, entonces hay al menos una buena noticia. Después de 1996, el Supra debía tener airbags tanto para el conductor como para el pasajero, además de ABS. Amor almohadilla 5. Inversión. Un buen Supra es muy caro hoy en día, y es más difícil de encontrar en la naturaleza que un caballo de Przewalski. La culpa la tienen la edad del coche, las ganas de tunearlo constantemente, y el deseo de algunos pilotos de estrellarlo contra la pared. Las copias de stock que sobreviven, si no son diseñadores o recortes, están subiendo de precio constantemente. Y aquellos que no arruinaron su coche originalmente conservado con otro proyecto, a menudo se alegran de una inversión de dinero exitosa, y dicen algo parecido: los propietarios de coches nuevos no me entenderán, porque sus coches se están volviendo más baratos rápidamente, pero el mío sí. No. Enfoque JDM. Además, para algunos, el Supra ya no es solo un viejo deportivo con el que a veces se puede ir al supermercado a comprar mayonesa, sino más bien, una pieza de colección. Y esto también incide en el aumento del valor de los ejemplares bien conservados. Por lo tanto, también puede encontrar frases como esta: compré el Supra de forma espontánea, o mejor dicho, había una cantidad gratuita, que en nuestro país da miedo guardar en rublos. Veo todos mis coches como inversiones. Y por supuesto, el Supra es un Toyota, y Toyota básicamente no sabe cómo hacerlo más barato. Así, aunque no sea una pieza de colección, es muy posible comprarlo, llevárselo por completo y venderlo al próximo propietario por casi el mismo dinero. Se trata de una especie de magia de Toyota, por la que son odiados por los compradores del mercado secundario y amados por quienes ya poseen un Toyota. Odio almohadilla 4. Impracticabilidad. Me cuesta imaginar la lógica de quienes compraron el Supra para la familia, o como único coche para uso diario. Pero tales personas existían y existen, y por supuesto estaban extremadamente descontentas con la adquisición. Es comprensible. 2 puertas, 4 asientos, de los cuales los 2 traseros son puramente nominales, por lo que normalmente una silla para niños solo cabe en el asiento del acompañante. Un baúl diminuto. No hay ni una pizca de practicidad en esto. Demos la palabra a los propietarios. Honestamente, tiene inconvenientes, pero sea como sea, en comparación con el Octavia, este es el colmo de la impracticabilidad, pero no quieren el Supra por practicidad. En la parte trasera caben cómodamente niños o adultos. Generalmente no se llega a eso. Los diseñadores dieron espacio para arcos enormes, una caja de cambios, un tanque de gasolina, agregaron aquí un altavoz de baja frecuencia en un podio casi plano, y obtenemos entre 10 y 12 centímetros de espacio útil debajo de la enorme tercera puerta. En una palabra,
Prepárese para pedir taxis de carga, conducir 2 coches, incluso un viaje a Auchan se convertirá en un problema para usted. Allí no cabe un carrito de la compra, máximo 2 a 3 bolsas grandes, no más, pero también hay ventajas. Vas más a menudo a la tienda y obtienes productos más frescos. Tampoco hay comodidades modernas de la civilización en la cabina, como cargadores USB, o incluso lugares bien pensados para guardar objetos pequeños. Por eso suelen escribir así: no hay portavasos. ¿De qué estás hablando? Este es un auto deportivo. Es estrictamente tu problema dónde poner el vidrio. Pero hola, desde los años 90. Hay un cenicero. Nunca se sabe, me calmará los nervios, aunque como no fumador no lo entiendo. Al final, todo esto es lo esperado. Lo aceptas inmediatamente en la etapa de compra, y luego ya es demasiado tarde. Si te enamoras, sufres. Es difícil no estar de acuerdo con la última frase. Necesitas saber por qué compras un Supra. Si lo sabes, te alegrarás, si no, sufrirás. Por lo tanto, terminaré este párrafo con una observación muy justa de uno de los propietarios. ¿Estás listo para perdonar este auto? No fue construido para tu vida cómoda, es un Supra, no le importa. Amor almohadilla 4. Opciones de ajuste. Se podrían escribir toda una serie de materiales, con distintos grados de delirio, sobre las modificaciones a las que los propietarios de Supra someten sus coches. Es casi imposible no modificar el Supra, y hay 3 razones para ello. La primera es que cualquier tuning, como sabes, comienza con la reparación. Los coches no son ni mucho menos nuevos, algo se les rompe y su aspecto poco a poco va empeorando. Por eso, la historia del tuning a menudo comienza con reparaciones. Aunque por supuesto se podrían haber pulido muchos elementos, decidí llevarme uno nuevo. Después de pensar durante mucho tiempo en el estilo, pero quería que fuera sobrio y estricto, encargué un kit de carrocería. La segunda razón es la oportunidad y la inexplicable necesidad de instalar en el coche adquirido alguna unidad de otra versión. Por ejemplo, para muchos, la caja de cambios manual Getrack de 6 velocidades que se instaló en algunas versiones del Supra es un fetiche, y algunos propietarios emprenden una auténtica búsqueda de estas cajas. Cambiar un motor 2JZGE de aspiración natural por un 2JZ sobrealimentado es generalmente algo sagrado. Pero aún así será necesario soplar alguna turbina salvaje en este 2JZ exprimiendo al menos 500 a 600 caballos de fuerza. Bueno, entonces nos vamos. Necesitamos frenos, escapes, ruedas nuevos, etc. En general, la actividad es interminable, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de versiones Supar. RZ, RZS, GZ, SZ, SZR, Restyling. Coches para mercados de diferentes países, cuyos repuestos se pueden combinar en multitud de opciones. Es cierto que a veces esto sucede solo después de procesarlo con un archivo. La tercera razón es el deseo de hacer aún más notorio un coche que ya de por sí es brillante. Y hay muchos de los mismos kits de carrocería para Supra a la venta. ¿Dónde están las cotizaciones de los propietarios?, preguntarán algunos. Bien, te daré el más brillante, pero no lo leas en voz alta. Podrías despertar accidentalmente a Cthulhu. Entonces, un hombre de alguna manera reemplazó en su Supra. Parachoques delantero Doluc, faldones laterales Trial, parachoques trasero Trial, guardabarros personalizados estándar, escape HKS, Silent High Power, admisión de repuesto TRD, suspensión Tain Type Flex, con ajuste de altura y rigidez, ruedas Volk Racing GTC, 19. Hay algunos elementos de diseño más allí, pero eso no importa. ¿Sabes cómo termina esta reseña con una lista de trabajos realizados? PD. Estamos buscando poco a poco un 2JZ GTE para el próximo intercambio. Odio almohadilla 3. Explotación invernal. Todo el mundo entiende que conducir un Targa sin techo en invierno no es muy agradable. Pero la mayoría de los Supra siguen siendo coupés que, en teoría, se pueden conducir en invierno. Solo tracción trasera y potencia del motor. Y también un diferencial de deslizamiento limitado. Con todo este kit es difícil para un principiante. Por eso hay muchas historias sobre cómo en invierno el auto por sí solo giraba 180 grados. Y quedarse atascado no es tan difícil. Hielo. Sí, está claro que no se puede parar, pero el problema es otro. El autobloqueo solo funcionará sobre asfalto, o mejor dicho, si hay algún tipo de agarre. Es decir, no bloquea ambas ruedas cuando la resistencia es despreciable. Por supuesto, puedes crear esta precarga con el freno de mano, pero aún así, no es una panacea. Entonces pasamos al segundo problema, la distancia al suelo. Para la cuarta generación es de solo 130 milímetros.
pero también puede haber un kit de carrocería. Además, suele ser una especie de costumbre, y conducir con él es aún más difícil. Por eso, a veces advierten. En caso de tormenta de nieve, la capacidad de cross-country es baja, puede ser arrastrada, el coche no es alto. Constantemente estoy construyendo una trayectoria óptima en mi cabeza, para evitar hoyos, baches y obstáculos. Te acostumbras, pero luego te das cuenta de que tienes información sobre el tipo y la calidad del recubrimiento en tu cabeza. En general, es mejor conducir otro Toyota para cazar y pescar. Amor almohadilla 3, confiabilidad. Se necesitan palabras aquí. Este es un Toyota. Aquí todo es obvio. Era imposible pasar por alto las palabras de alegría sobre la confiabilidad. Muy confiable y reconocible, todo el tiempo solo cambiaba los discos de freno. El aceite, por todos lados. El faro delantero izquierdo, porque había una grieta. El parabrisas, había un grieta. La bomba de combustible y el motor de arranque. Tuve que recorrer incluso más de 1500 kilómetros, y el coche me llevó hasta allí, aunque pensé que pasaría algo. Observo que a veces todavía hay críticas negativas sobre la fiabilidad del Supra. Sin embargo, generalmente provienen de labios de personas que conducen constantemente con el acelerador a fondo. ¿De qué otra manera se puede conducir un Supra? O compraron el Supra, después de varios corredores de este tipo. O peor aún, sintonizadores. Porque ahora nadie quiere comprar repuestos originales para stock, es caro, y es mejor no hablar de dónde vienen todas estas cosas de tuning. Aunque ya entendiste todo. Odio número 2, el consumo de combustible. Quienes aman un coche e invierten en él una buena cantidad de dinero, no se quejan del consumo de combustible. Pero aquellos que intentan comprar un Supra con su último dinero, y no gastar ni un centavo en él, a menudo se sienten insatisfechos con el apetito de este automóvil. Aún así, le encanta comer. Especialmente si juegas con el acelerador. Si juegas con el pedal del acelerador, en números resulta algo como esto. El coche nunca rueda, acelera, frena y acelera de nuevo, por delante de la corriente. En Moscú esto equivale aproximadamente a entre 15 y 25 litros, y sin embargo, el consumo medio se estima en unos 20 litros cada 100 kilómetros. Aunque por supuesto es bastante cierto que el consumo depende en gran medida de la fuerza e intensidad con la que se pisa el acelerador. Eso es cierto. Pero el hecho de que el consumo en los coches con transmisión manual sea notablemente menor que en el caso de una automática fiable pero obsoleta no es del todo cierto. Lo más probable es que esto se deba al hecho de que la palanca la eligen aquellos a quienes les gusta rodar periódicamente hacia los lados y no saben cómo presionar el pedal del acelerador lentamente. Aquí el tipo de conducción no es tan importante. Un motor de 3 litros no puede evitar consumir litros de gasolina. Amor and 2, da emociones. Aquí podrás encontrar un montón de razones para amar, diseño, dinámica, manejo, y la lista continúa. Pero esto es demasiado monótono, así que formulemos brevemente todas estas delicias. Supra sabe cómo evocar emociones positivas. Y estas emociones luego brotan como una fuente de los propietarios de los coches. Da muchas emociones, el sonido es increíble, la aceleración te deja sin aliento, la gente no puede pasar tranquilamente sin mirar o tomar una foto. El Supra, con sus 3 litros y su compostura, será para mí el pináculo de todo. Con este efecto sorpresa, un exterior legendario por fuera, y un hardware no menos legendario por dentro. Hay muchas citas de este tipo, no les molestaré con ellas. Es más interesante prestar atención a esta frase, un coche que da muchas emociones y deja la cartera vacía. Con las emociones todo está claro, pero ¿qué tiene que ver la cartera con ellas? Odio almohadilla 1. Disponibilidad de piezas. Y a pesar de que el propietario del Supra simplemente necesita una billetera gruesa, o al menos regordeta, cuanto más viejos se vuelven estos coches, más difícil es comprarles repuestos. Los repuestos son el principal dolor de cabeza, pero esto no es ni siquiera un inconveniente del coche, es la realidad de nuestra vida y de sus años. Por supuesto puedes encontrar análogos, por ejemplo, muchos provienen del mismo Soarer u otros Toyota, y los motores 2JZ estaban debajo del capó de muchos autos, y eran extremadamente populares. Pero necesitas saber qué y dónde buscar. Si no puedes hacer esto, tendrás que pagar. Más precisamente, pagar de más. Por eso, algunos dicen que se pueden encontrar repuestos, pero la gran mayoría dice lo contrario. Hay muy pocos repuestos para los coches. Cada vez hay menos repuestos. Es caro, todo es caro para ella, pero lo barato es malo, y no es necesario en absoluto. Desafortunadamente,
Esto lleva al hecho de que para algunos el Supra es puramente odioso, y su venta se convierte en felicidad. Sin embargo, si compras un Matiz desgastado también puedes arruinarlo. Con Supra puedes hacer esto al menos con mucho gusto. Amor almohadilla 1, atemporal. Aquí tampoco comentaré nada. En teoría debería haber algo propio de Toyota, liquidez, fiabilidad, ahora no hacen millonarios así, o algo parecido, pero no. Supra es más que un simple Toyota. Puedes ser fan de Rápidos y Furiosos, o de la primera parte de Need for Speed, estrenada en 1994. No puedes saber ni de uno ni de otro. Y aún así, cuando ves el Supra, dices, «Oh, mirar, esto es». Luego puede haber una pausa o incluso la palabra Mazda. Pero no importa, algo hizo clic en tu cabeza o se depositó. Porque es verdad lo que dicen, el Supra es una leyenda, es simplemente un coche legendario. Bueno, si pones los pies en la tierra un poco, puedes decirlo de esta manera. Esta es una apariencia elegante, a pesar de que el auto tiene poco más de 20 años. Pero la leyenda será aún más precisa. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en